Ikigai Koji, tu propósito, tu camino, tu comunidad. Ikigai Koji, una corriente japonesa que nos enseña a descubrir nuestro propósito en la vida y buscar la felicidad en lo que hacemos en torno a nuestra comunidad, las personas que nos rodean y queremos. Hoy un invitado especial, un gran amigo, hoy ya famoso, cuando comenzamos no era tan famoso, ahora ya es el profesor Andrés Cárdenas. Andresito, papá, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Esto está diseñado para que conozcamos historias que están detrás de los logros. La gente lo ve a usted en la línea, lo vio levantar alegrías, darle alegrías con el equipo, al departamento. Esas son las cosas que la gente ve, lo que la gente sube a Instagram y ese tipo de cosas. Pero no se conoce, y este espacio está creado para eso, cuánta de toda la gloria se ha tenido que labrar, el destino, las frustraciones, dejar la familia, irse del continente, o sea, todo ese tipo de cosas que de pronto la gente dice, no, pues Andrés, chévere que estuvo allá en España, muy bacano y todo, pero no conocen todo lo que hay detrás de la ida de cortar y me voy, o de dedicarle, ¿qué serán? 15 años aquí al equipo. 10 años. 10 años. Entonces, queremos eso, que nos cuente. Comencemos por quién es Andrés Cárdenas. Bueno, Andrés Cárdenas es un boyacense apasionado, enamorado de lo que hace. Siempre he pensado que para todo lo que uno hace es fundamental el equilibrio como estilo de vida. Y empezó siendo un niño aficionado con ganas de jugar fútbol profesional. Al final las cosas no se dieron por capacidad, por talento, por lo que quieran, quizás se puede decir, pero siempre quise, siempre soñé, intenté. Y después llegó un momento que me fui de vacaciones a Venezuela y me quedé viviendo allá, me dediqué a hacer otras cosas y después llegué con la ilusión de ponerme a estudiar. Y pues siempre sentí el gusto por el deporte, por el fútbol sobre todo, y empecé a estudiar educación física. Pero antes de eso quería contarle que le hice la invitación a este lugar porque es muy especial para mí. Cuando yo era niño y el paseo pues de nosotros los tunanos era ir a Pilgua, allá atrás a la cascada, y pasaba por acá siempre y pues como siempre un enamorado y apasionado del fútbol me ponía en esa esquina y decía, me encantaría algún día tener aquí unas canchas, y al final terminé haciéndolas para otra persona, no para mí, para el club, en una idea de quien era entonces el presidente del club y don Francisco, tomando esto en un arriendo y decidiendo hacer la sede deportiva de las divisiones menores. Y terminamos otra vez con el gerente y con otros compañeros, quitando esto de que fuera un potrero a que fuera hoy la sede que soy de las divisiones menores de Patriotas Boyacá. Y bueno, continuando con lo otro, me fui a Venezuela, estuve un tiempo allá, me regresé a estudiar educación física y el camino me fue encarrilando por el tema del fútbol, que era lo que me gustaba. Terminé en un proyecto que se llamaba Futuros Patriotas, que era en Paipa, que era liderado por don Francisco Lagos. Y después terminamos con la escuela, que también fue ahí donde nos conocimos, manejando varias categorías de la escuela, y con el trabajo fuimos evolucionando y avanzando hasta llegar a las divisiones menores. Son varios años en todas las categorías, he hecho de preparador físico también en las divisiones menores, de técnico de grupos de las divisiones menores, y al final el trabajo nos fue acercando al fútbol profesional, el ser curiosos también, porque en algún momento vino Llaneros, y lo tenía el profe Nelson Gómez, y le pedí que me dejara acercar al trabajo de ellos. Y ahí fue adquiriendo experiencia, conocimiento con el profe Diego, que fue la primera persona que me acercó a mí al fútbol profesional aquí con Patriotas cuando él era el asistente del profe Harold Rivera. Y ahí sumando experiencias, se fue el profe Diego, vino el profe Nelson de técnico a Patriotas casualmente, estuve muy cerca del equipo profesional, y a medida que fueron pasando los técnicos me convertíamos en una pieza importante del club, como analista de video, como analista de rendimiento, como segundo preparador físico, como asistente, hasta que terminé teniendo la posibilidad de ser el técnico del equipo profesional. Ese es el barrido, pero hablaba yo de la ida a España, porque eso es otra faceta dentro de esa preparación, dentro de esa curiosidad por adquirir otros conocimientos. Nos conocimos en el 2015 cuando yo coordinaba las escuelas, que no había esta belleza, sino estábamos arrimados a ver una cancha sintética en el norte, que era muy duro, ¿no? O sea, fue unos 5 meses, 4 meses, que se sostuvo hasta que ya Diego cogió todo y se hizo lo del Colboy y ya quedó más centradito todo. Ese proceso, ese trasegar de todo, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo vivió tener que irse de la casa detrás de ese sueño de fútbol? Ya que muchas veces don César, el dueño del equipo, me ha hecho la invitación de ir a España, y digamos que pasaban los años y no se daba. Un día previo porque mi ida a España se da precisamente al final porque es una invitación del club a un club del que él tiene una sociedad en España. Entonces la idea era irme un domingo y me dicen un miércoles, me dicen se va el domingo para España, y yo le digo hasta que yo no vea el tiquete no le creo. Entonces me envían el tiquete casualmente el sábado anterior antes de viajar, pero era un aire que yo me quería dar,
y llevaba pidiéndolo hace rato, pidiéndolo a la vida, a Dios. Quiero darme un aire, quiero ir a España, quiero ir a España, quiero ir a España, y creo que al final Dios es bueno y que me escuchó y se me dio la posibilidad. Llegué a una categoría que me sorprendió, es la tercera ref, que es la quinta división, y donde son muy competitivos. Yo esperaba otra cosa del fútbol español, o lo que nos han traído a nosotros los medios del fútbol español, del tiki-taka, de Pep Guardiola, de la periodización táctica, del juego de posesión, de posición, y al final esas categorías o de lo que es la tercera división hacia abajo el fútbol español es muy diferente a lo que nosotros creemos. Y fue una experiencia muy gratificante, pero en la que tuve que aprender muchísimo, porque es el contexto de un colombiano llegar a ser el segundo entrenador o el asistente de un equipo de España, independientemente de la categoría que fuera, es ganarse el respeto de personas de otra cultura que creen que están por encima, muy por encima de nosotros en el deporte. Entonces fue una experiencia bastante complicada al principio, el cómo dirigirnos, que creo que en muchas épocas de mi vida no me ha sido tan fácil, no me fue tan fácil entrarle a la gente, pero la necesidad hace que uno mejore en ese tipo de situaciones. Entonces fue un proceso en el que aprendí la verdad muchísimo, pero fue un proceso de más allá del fútbol y de todo lo que uno puede aprender del fútbol, es de cómo manejar las situaciones, de cómo manejar las personas, y creo que eso me dejó gran experiencia para lo que se vino después. Eso que se vino después es donde yo creo que muchos, y lo escuché, de papás de jugadores que estaban acá haciendo la tarea. Menos mal llegó un boyacense, ya había estado Diego, y llegó, hay nuevo boyacense dirigiendo el equipo profesional. Digamos que siento yo, y lo escuchaba en la voz de los padres que escuché, como que la voz de una esperanza de que al tener técnico boyacense iba a ser mucho más visible todo el proceso de los jugadores boyacenses que tienen las categorías inferiores o los que están cerca del equipo profesional. Y pues creo que la tarea se cumplió, se debutó y se mostraron muchos jugadores. Sí, afortunadamente hubo una ventaja, y es que este año estaba llevando yo la sub-20. Cuando llegué a España empecé a manejar las divisiones menores. Entonces me dediqué a acercarme a varios grupos que estaban conformados por varios boyacenses, entre ellos la sub-17, y estaba llevando un control de los jugadores que teníamos. Cuando llegué a la sub-20 este año, y por norma había que tener varios 2007, entonces ya los conocía, venía conociendo esos grupos de la dirección de las divisiones menores, conformé la sub-20 este año, y después de que se llamó Supercopa Juvenil, creo que es la mejor campaña que se ha hecho en Patriotas de sub-20, porque antes era un torneo abierto el sub-20, ahora pues desde que llama Supercopa Juvenil son los 36 equipos profesionales, más 14 completan 50 equipos, y desde entonces es la mejor campaña que hemos hecho. Y cuando se me dio la posibilidad del equipo profesional, pues de hecho también estaba llevando la sub-20 y estaba siendo el asistente del equipo profesional, pero cuando se me dio la posibilidad, obviamente tuve la dicha de llevar a varios jugadores, de llevar a jugadores de acá, de Sogamoso, de Duitama, a que sean parte no solo de las convocatorias, sino que hacían parte del grupo como tal, en los entrenamientos. Con varios de ellos jugamos el partido de Copa que le ganamos a Once Caldas, ganamos 1-0 de local, y después otros que vinimos acercando que hacen parte del proceso de los jugadores boyacenses. Eso es tal vez lo más relevante y lo más importante para muchos, porque yo hablaba y tuvimos a Sebastián Raba, y él decía que pues él, la estatura, su color de piel, lo establecía también, para cuando llegó el Español, lo sacó de una. Sumado a otras cosas que él reconocía ya, de pronto de también sentirse marginado, ya la joda y otras cosas, pero eso mismo le pasa a muchos jugadores que están ahí cerquita, y llega un técnico que no gusta de ese tipo del biotipo, de las características de juego, y los comienza a hacer a un lado, no les importa si son o no son boyacenses. Y pues lo que siempre hemos buscado, o lo que yo siempre he defendido, es Patriotas del equipo de Boyacá, que le da más posibilidades a los boyacenses que Chico. No hay más. Y esos dos equipos pues son los que nos representan, y esas dos son las únicas oportunidades que tienen los que se quedan, porque la mayoría o termina yéndose o termina desistiendo del sueño fútbol por esa cuota boyacense de apoyo dentro del cuerpo técnico. Entonces yo vi jugadores, jugadores que tienen muy buenas condiciones y que mostraban muy buen juego. Yo vine aquí a ver un partido de la sub-20 contra Millonarios. De hecho, es el único partido que me he visto en los últimos 10 años, porque no volví al estadio ni nada, y yo le pregunto todo por el equipo, porque yo no vi jugar su equipo, yo no sé cómo juega su equipo, pero solo escuchaba ganó o no perdió, y va 1, van 10, van 8, van 6, van 5 en línea. Bueno, hay una idea de juego clara, hay un acompañamiento del cuerpo técnico que le permite
cosechar esas pequeñas victorias, que no, al final no es la medalla en la sala como lo mostraba Juan David, pero sí es un trasegar y digamos que un proceso, que esas pequeñas victorias son las que uno las disfruta diferente, ¿no? Sí, esas pequeñas victorias también son las que hablamos ahorita de los chicos, de que jugó Zorro, de que jugó Molano, de que jugó Alfonso, de que jugó Macea, ella tiene contrato con el equipo profesional, de que Cifuentes está cerca, de que hay varios jugadores que vienen dentro del proceso de hace muchos años y cada vez están más cerca del equipo profesional, Román, Hervin, Zapata, varios jugadores que vienen en el proceso de divisiones menores y que van llegando al fútbol profesional y que se van manteniendo. Al final esas son también pequeñas victorias para nosotros. Y sí, al final digamos que lo que dice, más allá de la medalla, que pues es el sueño del que dirige o el jugador de decir, venga, soy campeón, que pues afortunadamente tuve la posibilidad de estar en el cuerpo técnico de Juan David en el 2023 y que fuimos campeones, pero que más allá de esa medalla que lo hace más reconocible a uno, son los procesos y son esas pequeñas victorias de las que usted hablaba. Pero también tocando el tema de los jugadores boyacenses, yo creo que hay mucha capacidad y mucho talento, pero el contexto de Tunja, de Boyacá, de la tranquilidad que nosotros tenemos como sociedad, hace que el jugador al primer no, nosotros estamos acostumbrados al no, y al primer no que nos dicen, Tunja nos da la facilidad de decir, bueno, me voy a la OPTC, me voy a la Juan, me voy a la Santo Tomás, me voy a estudiar. En cambio, los jugadores de otras regiones ven el fútbol como su única opción para salir adelante. Entonces, el boyacense tiene talento, pero sabe que tiene más posibilidades, que si no es el fútbol, tiene otras posibilidades. Entonces, no lo ven como una opción inmediata. Entonces, intento a los 20, si no puedo, me voy a estudiar. En cambio, el jugador que viene de otras regiones gana de eso. Puede que tenga menos capacidad o puede que tenga menos talento en algunos casos, pero tienen más ímpetu, tienen más ganas, tienen claro que es el fútbol o es el fútbol. Y eso es lo que ha hecho que varios jugadores boyacenses con una gran capacidad, porque a veces dicen que no, que la talla, que no, no. Hay jugadores aquí, nosotros hemos tenido jugadores de muy buena talla, boyacenses de muy buena talla, con muy buen pie, con muy buena técnica, pero se han quedado es por eso, porque saben que tienen más opciones en la vida y que el fútbol no es lo único, que hay otras cosas que pueden hacer. Entonces al final se nos han quedado en el camino, por más que hemos intentado, que hemos querido. Seguramente de la línea hacia atrás a nosotros nos ha faltado hacer muchas cosas, seguramente tenemos que mejorar y seguir creciendo. Pero el jugador y la idiosincrasia del boyacense hace que no vean el fútbol como la única opción y que sea la opción que les permita vivir sus sueños. Entonces yo creo que ahí es donde nos hemos quedado con los jugadores boyacenses. Siempre invitamos a nuestros los que nos ven y los que nos siguen a reconocer dónde está ese ikigai y esa vocación. A lo largo de las charlas siempre evoca un poco esa parte y invitamos a que nos comenten y nos digan ahí en qué momento salió el ikigai del profe Andrés. Y también invitamos a todos los padres, a todas las personas que nos ven y que entiendan esto con el mayor cariño, y es que son el primer detractor del proceso profesional. Uno como papá no quiere que su hijo sufra, no, le da una zona de confort, le da plan A, B, C, D, y el fútbol como por alejarlo de las drogas, el alcohol, el vicio, ¿sí? de otras cosas, y no como lo que realmente es el plan A, la mejor opción para poder cumplir ese sueño. Que les alcance para comprarse el último modelo del carro o la casa es otra discusión, pero sí por lo menos para cumplir el sueño, ayudarles a que vean que la importancia del plan A, y no hágale a ver qué pasa, porque claro, muchos jugadores se han perdido por ese tranquilo mijo que pues camine a estudiar o no se preocupe y monte este negocio. Y no se trata de eso, porque como lo hablaba el profe Andrés de la idiosincrasia, el boyacense está en su zona de confort y ante el primer no, pues se van a pique, cosa que no estamos diciendo es que el jugador tiene que tener hambre y tiene que tener necesidades y que por eso es que llegan los otros. No, eso tal vez no es por ahí. No, definitivamente no. Yo no estoy de acuerdo con ese pensar tampoco, que para estar bien en la vida tiene que sufrir. No es necesario. O sea, al final todos tenemos caminos diferentes y tenemos que hacer caminos diferentes, pero a veces es el querer. Es el tener claro qué quiere y cómo lo quiere hacer y si lo puede lograr de esa manera, y que si no es por este camino, puede llegar por un camino que pronto es más largo, pero puede llegar al mismo lugar. Pero la idiosincrasia a nosotros nos hace cómodos, entonces definitivamente terminamos estando en nuestra zona de confort y decir, tú no es tranquilo, tú no es una ciudad económica, Sogamoso, Duitama, que si no es acá, pues voy a estudiar a la universidad. Entonces es más eso, más que la necesidad, porque hay muchos jugadores con necesidad que no tienen ni el talento, ni el ímpetu, y vienen acá, están 1, 2 meses, un año, casualmente quedan en algún grupo de las divisiones menores, y vienen con todas las necesidades, que a veces ni nos imaginamos nosotros, pero la necesidad no los hace jugadores de fútbol. Es una mentira que nos han querido meter a las malas, pero que no es así ni para los técnicos, ni para los jugadores, ni para el administrador de empresas, ni para el que triunfa, ni para el dueño de ninguna empresa, nada. Creo que esa es una mentira que nos han querido meter y que al final la vida no funciona de esa manera. O sea, si uno quiere trascender en la vida no significa que tenga que sufrir. Sí, la represión sí. de usted tiene que madrugar a trabajar, porque el que no madruga entonces no logra conseguir su sueño. Va uno a trabajar es con sueño. Sí. Pero bueno,
Profe Andrés, ¿alguna cosa que se nos haya quedado por ahí suelta que nos quiera compartir? ¿Alguna experiencia? Más allá de eso, también felicitarlo por esta labor, por ese trabajo. No es fácil tener contentos a los jugadores, tener contentos a los jefes, tener contentos a los hinchas, a los papás de los mismos jugadores, en la calle. No, eso no es fácil, pero sí yo le agradezco porque lo que usted ha hecho por el fútbol boyacense, muy pocos han tenido, digamos que la resistencia para conseguirlo. Porque yo mejor me voy, no, yo mejor, y dejan ahí. Sí, yo creo que es verdad, creo que hemos persistido muchísimo los que hoy continuamos en ese camino y que todavía nos falta persistir un poco más para lograr ese anhelado sueño de, siempre lo he dicho, me encantaría ver un equipo al menos con un 50% de jugadores boyacenses. Y creo que nos toca seguir trabajando desde la formación y que nosotros como fútbol boyacense, no patriotas, sino todos los clubes aficionados que hay, debemos unirnos como fútbol boyacense para lograr ese objetivo. Porque a veces parece que Patriotas va para un lado, la liga por otro, los clubes aficionados por el otro, y al final si nosotros queremos ver jugadores boyacenses, tenemos que unirnos, tenemos que hacer el fútbol boyacense sea uno solo. Al final en muchas regiones han trascendido no por más capacidad, por más talento, por más talla, por más negros, por más color, etcétera, han trascendido por organización. Y yo siento que nosotros podemos hacer más por el fútbol boyacense. Tenemos un escenario muy lindo así como este, el Estadio de la Independencia, ahora se viene el de Sogamoso, pero creo que nosotros como boyacenses tenemos que unirnos por lo de nosotros, y al final ese sentido de pertenencia que hay en otras culturas es lo que nosotros tenemos que aprender, el querer que el equipo de la tierra de nosotros, que nos puede gustar otro, pero el equipo de nosotros, el que nos representa es el de acá. Y creo que en ese detalle a todos, no solo a la comunidad del fútbol, sino en general, nos falta querer más lo de nosotros. Querer más de nosotros, querer más nuestro Pantano Vargas, querer más nuestro Puente de Boyacá, querer más nuestros Patriotas, querer más a lo de nosotros. Yo creo que cuando nosotros empecemos a querer más lo de nosotros, va a ser más visible ante los ojos de los demás, como pasa en otras regiones del país. Entonces la invitación es a querernos, a querer lo que nos hace boyacenses, a fortalecer nuestro proceso desde el campo que sea, desde el lugar que sea, aportando, por lo menos dejando la envidia, que es algo que nos caracteriza mucho y nos mantiene tan alejados, y disfrutemos. Este es un viaje muy corto para estar tan aislados de una cosa a otra, sabiendo que el fútbol une, el fútbol enamora, y el fútbol tal vez le puede dar una alegría o un paso a esa unión como boyacenses que necesitamos urgentemente, y más en estas fechas. Estamos terminando el año, acaba de pasar Navidad, ya viene el cierre de este año, que de pronto como propósitos para el próximo pueda llegar a ser unirnos un poco más, toda con la comunidad del fútbol, del deporte, y pues con nosotros pueden contar para lo que necesiten. Siempre estamos dispuestos a seguir aportando. De pronto no podemos liderar todos los procesos, pero sí podemos apoyar todas las ideas que tengan. Sí. Profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. No, esto es para eso, Gracias. para contar las historias que están detrás de esos logros, grandes logros. Esperamos que el próximo año su merced cosechen los logros que ha venido abonando y pueda tener esa medalla como de Muchísimas técnico. gracias. Estamos creando vidas más felices, una historia a la vez. Ikigai Koji.